Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy quiero que hablemos de la declaración de renta, del documento RUT para formalizar nuestra actividad como independiente y de los documentos que necesitamos al momento de adquirir un vehículo o adquirir cualquier tipo de crédito. Quiero contarles que para este año la regulación de la DIAN indica que casi que todos tenemos que declarar renta, pero no siempre declarar renta es pagar impuestos a la DIAN o impuestos al gobierno. No siempre sucede eso porque normalmente se declaran los ingresos, los gastos, las deudas. Entonces finalmente contablemente, ¿cierto? Eso nos da a veces en una declaración de renta en cero. Yo creo que lo más grave es que la DIAN nos multe por no declarar, de pronto por el miedo a declarar lo que tenemos. Lo más grave creo que es eso, pues que nos multen por esa razón. Entonces les quiero contar que para nosotros declarar renta, las condiciones de declaración de renta es que tenemos que tener un patrimonio de 149.202.000 pesos, unos ingresos de 46.418.000 al año. Eso dividido 12 meses nos da más o menos 3.998.000 mensuales devengando como ingreso de sueldo, de comisiones, de bonificaciones. Todo eso la DIAN obviamente se entera porque nosotros movemos cuentas bancarias, la nómina nos llega a la cuenta bancaria. Entonces todos esos ingresos hay que declararlos. Adicional a eso hay unos gastos que vamos a tener en cuenta, pues cuando declaramos la renta, normalmente los contadores tienen en cuenta también los gastos. Entonces que si pagamos medicina prepagada, que si tenemos hijos menores y los tenemos estudiando, que si tenemos obligaciones, gastos familiares, o sea, todo lo que sean deudas en bancos, cuotas de tarjetas de crédito, no solamente nos va a contar como un activo, sino también como un pasivo, porque normalmente los créditos que tenemos es de los activos que tenemos, ¿cierto? Entonces, finalmente, la declaración de renta muchas veces la declaramos en cero o a veces tenemos hasta saldos a favor, sobre todo las personas que donan dinero a fundaciones sin ánimo de lucro también van a tener saldos a favor. Muchas veces el cliente o la persona solicita ese saldo a favor para que se lo devuelvan o lo dejan como abono para la declaración de renta del siguiente año. Entonces, en el año 2021 vamos a declarar lo que devengamos en el año 2020. Normalmente cuando ganamos comisiones, bonificaciones por varias entidades, ellos también nos hacen una retención. Entonces, al momento de organizar la declaración de renta, que más o menos las fechas son para agosto a octubre, más o menos que tenemos que estar ya declarando, ya para esa fecha, las empresas que nos retuvieron el año pasado, o sea, en el 2020, ya eso también lo tiene en cuenta la DIAN, entonces normalmente la liquidación de declaración de renta es muy poca. Eso por esa parte, ¿cierto? Chévere para aquellos que declaran renta porque no estamos con el rollo este de que si nos multaron, eso sí da pesar, pues eso sí da dolor que nos multen por no declarar una renta cuando pues podemos hacerlo, listo. La otra parte es cuando yo voy a solicitar un crédito, yo necesito demostrar mi actividad económica, ¿cierto? Me he encontrado muchos clientes que no tienen formalizado su actividad como independiente. Si tú eres una persona que vendes alimentos, que vendes ropa, que vendes zapatos, así sea una tienda virtual, pero igual sabes que te entra dinero y puedes pagar una cuota mensual para un carro, para una casa, pues lo más conveniente es que empieces a manejar una cuenta de ahorros, empieza a moverla con ingresos, con egresos, lo normal, y saca el RUT. El RUT se debe sacar con una antigüedad de 2 años mínimo. Ese RUT lo podemos solicitar por internet o solicitar la cita por internet con la DIAN para que la DIAN nos llame y nos hagan el trámite del RUT.
Pilas con el tema del código de la actividad. Debemos buscar muy bien si vendemos alimentos, entonces cuál es el código de actividad que me corresponde. Si hago 2 o 3 actividades al mismo tiempo, entonces cuáles son los códigos que necesito colocar en ese RUT. No es necesario tampoco una cámara de comercio, a menos de que ya queramos formalizar mucho más nuestro negocio, ya sería mucho mejor abrir una cámara de comercio, pero la antigüedad de mi actividad como independiente, la antigüedad me la va a dar el RUT, porque la cámara de comercio, si yo la saco hoy, pues me sale con fecha de hoy, tengo que esperar 2 años para poderla presentar como independiente para hacer un crédito, para solicitar un crédito. Entonces no vamos a dar espera pues 2 años para acceder a un vehículo o a una casa. Lo recomendable es solicitar el crédito con el RUT y los extractos bancarios. Otra cosa que les quería comentar. Hay un tema de salud y pensión, ¿cierto? Hay personas que están cotizando salud y pensión, pero resulta que en la planilla de salud y pensión salen como empleados, pero no son empleados de ninguna empresa. Simplemente le pagan a una empresa X que hace este tipo de afiliaciones, y este tipo de afiliaciones pues simplemente el cliente o la persona natural aparece como empleada, pero finalmente no es empleada, sino que está cotizando como independiente. Cuando vamos a solicitar el crédito y decimos yo tengo una tienda virtual llamada Shop Estrella, o bueno, como sea el nombre, y en nuestra cotización de salud aparece que yo soy empleada de otra empresa, pues el banco va a ver inconsistencia en la información y nos van a negar el crédito. Entonces, lo más recomendado es que, o sea, lo que yo más les recomiendo es que empiecen a cotizar salud y pensión como independientes, pero ustedes solitos van a la salud, van a la pensión, y normalmente es muy poquita la diferencia que pagan, pero están haciendo las cosas bien desde el principio. Sacar el RUT con 2 años de antigüedad con el código SIU que le corresponde, y llevar una vida crediticia, así sea en montos pequeños, llevarla muy bien y muy responsablemente. ¿Qué pasa con aquellos reportados que sí les hemos sacado créditos? Normalmente los clientes que se les ha sacado créditos estando reportado es porque han tenido muy buena vida crediticia y solamente en una o 2 entidades quedaron mal o pagaron regular, pero en otras han quedado muy bien. Entonces el banco como que les perdona y les pide un paz y salvo y les prestan hasta un 80 o un 90%, ¿cierto? Cuando yo he tenido muy poca vida crediticia y adicional a eso la manejé regular o la manejé mal, créanme que es muy difícil que cualquier persona, cualquier entidad financiera nos preste dinero si lo hacemos de esta forma. Y sobre todo si no demostramos nuestra actividad con documentación o con algo real, va a ser muy difícil que nos aprueben crédito. Nosotros tenemos RCI, que es nuestra financiera, Renault Crédito Internacional. De verdad que he visto milagros prácticamente en esta empresa aliada de nosotros, pues es de la casa. Hemos aprobado créditos imposibles de aprobar de pronto en otros lugares o en otras marcas, pero lo que yo les digo es muy cierto. He encontrado gente que ha quedado muy bien en Claro, o sea, en todo el tema de telefonía quedaron súper bien, en almacenes de cadena, Flamingo, Éxito, digamos, han manejado su vida crediticia en montos pequeños, pero los han manejado súper bien, han quedado súper bien. Entonces siempre el puntaje, mientras tú más puntual seas en la cuota, el puntaje va subiendo, y eso de verdad que lo valora mucho RCI al momento de aprobar un crédito. Es más, ni siquiera se discrimina al cliente que tiene que tener unos ingresos superiores a no sé cuántos millones, no. Con 1 millón de pesos ya RCI te está estudiando el crédito, y puedes hasta sumar ingresos con tu familia, con tu mamá, con tu papá, con tu esposa, con tus hermanos. Entonces, quería dejarles como esta información súper completa. Si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen saber al interno, y trataré de seguir subiendo este tipo de videitos para que sepamos mucho más del tema financiero. No pueden cobrar por ningún tipo de asesoría. Pues yo considero que cuando nosotros asesores comerciales queremos vender carros, pues tenemos que asesorar al cliente, ¿no? O debemos asesorar al cliente de la mejor manera.
no cobrarles porque creamos que les estamos haciendo también un favor, ¿no? Yo creo que esto es un gana y gana, nos podemos ayudar mutuamente y sobre todo en este momento mucho más, necesitamos ser solidarios los unos con los otros. Entonces les dejo un abrazo, energía positiva, a pesar de todo lo que está pasando, la gente sigue comprando, las personas seguimos viviendo, seguimos como siempre los colombianos para adelante, porque para atrás no podemos, ¿cierto? Porque va a ser mucho peor. Entonces, súper positivos todos, los invito de verdad a que creamos en Dios y creamos en que todo va a mejorar para nuestro país. Un abrazo, Dios los bendiga y que me les vaya súper bien en todo lo que hagan.